Alrighty, hi everyone. Welcome. We have a very exciting program tonight, and it'll be a trifecta of programs. So it's a sumptuous feast we have ahead from Bahia Collective, and this is really exciting for Film Forum. Yeah, to have a great collective of film programmers. Welcome. This is the first of three programs with the Bahia Collective for their Adrift residency. My name is Janelle Brown. I'm a programmer with Los Angeles Film Forum. And I'll just say a little bit about the organization and hand it over. As many of you all know, Los Angeles Film Forum is Southern California's longest running organization dedicated exclusively to the exhibition of non-theatrical, experimental, avant-garde, and nonfiction work. We've been doing a lot of stuff online as the pandemic has been going on. And one of the things that we've been really excited to do is have an open call for guest programmers and do a series of programs with guest programmers. And that's what this is part of. And we're really excited to do it. And it's kind of the first time we're doing it in this format. So it's an exciting and challenging experience that we're learning through as we go. And so again, there are a couple of housekeeping things for tonight's program before I hand it over to Joa to talk about the collective. One is if you look at the bottom of your Zoom window, there's going to be a gridded globe, and underneath it says interpretation. And so there'll be an off choice, an English choice, and a Spanish choice. And if you have it off, when Alejandro, our guest artist, is speaking, you'll hear him. If you choose English while he's speaking, his audio will be slightly turned down, and we have English interpretation. And if you choose Spanish, it'll be the same thing as if you choose off when Alejandro is speaking. So if you need English translation, just check English and it'll work. One other note is Alejandro is joining us from Cuba. So just a note for any possible connectivity issues. But I'm in LA, and that's a note for me too. So, it applies all around. That's how it goes. And three, put your questions in the chat. And it'll, just any questions you have, please in the chat. And so we can have that in the conversation. And that's about it for me. And I'll hand it over to Joao, who's going to tell you about Bahia Collective and what they're up to. Again, thanks everyone for attending and enjoy. Joao. Thanks, Janelle. Hi, everyone. My name is Joa. And as Janelle said, we're Bahia Colectiva. There's 4 founding members, Kate Selenkina, Zaina Beseso, and Luis Gutierrez Arias, who are all here with us. And we're a community first of friends, and we are filmmakers who work together and collaborate in our cinematic practice as well as curation. And first, we just wanted to thank the LA Film Forum for their collaboration on the program with us, especially to Adam and Janelle and Tuni for all your hard work and the many emails we went through together. So thank you guys. We're grateful and excited to work with you. So within the collective, we've decided to start a residency program, which is called Adrift, where filmmakers connect with audiences and other practitioners by sharing a virtual archive of the process materials behind their film and video works. So the materials showcase can be anything from text, images, conversations you had with your mom, food recipes, found objects, anything that was happening for you during the process of making the film works. And the format of the residency is going to be a duration of a 2-week period that the archive of unseen materials will be accessible on our website on the online platform. And at the end of the first week, there's going to be a screening followed by an artist talk centered around the exposed archive. And our goal in creating a process-based conversation is to share resources across various geographic
positions. And our hope is that by existing virtually, Adrift can function as a borderless space for community building, a place where we can broaden collective knowledge together between filmmakers, artists, curators, and other film enthusiasts. So we're really excited to be here, and this is our first program in the residency. And I'm going to just quickly put another note in case you missed Janelle's speech about interpretation. Tonight, the Q&A is going to be in Spanish. So if you don't speak Spanish, you click the little interpretation button at the bottom of the Zoom window and just click English, and you'll be able to have a translation. And lastly, I'm going to pass it to Luis, who is going to introduce our first artist in residence. Hi, everyone. Thank you for coming. So yeah, we're very excited to have Alejandro here tonight. I'm going to switch to Spanish because I want him to be able to understand what I'm saying also, and like, so everyone is on the same page. But before I do that, I mean, you might have seen on the website, but I mean, Alejandro is a graduate of the film school in Cuba, the EICTV, where he also taught on the alternative cinema masters, and he was the coordinator of that program. And his work has shown in numerous festivals. He recently won the Tiger Amodo Award in Rotterdam with his film Terranova. Was it Terranova or was it Abisal, Alejandro? Terranova, okay. Sorry about that. So now I will switch to Spanish. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por aceptar ser el primer residente de Adrift y formar parte de este experimento. Y bueno, para introducir a Alejandro a los demás en una nota más personal, Alejandro para mí es una de mis influencias más fuertes dentro del cine cubano y una de mis fuentes de inspiración en términos de lo que se puede hacer en Cuba. El cine cubano está dominado por formas específicas, por temas específicos, por cosas específicas que se pueden hacer o a quién se le da el apoyo y el financiamiento para poder hacer cine en Cuba. Y la forma en la que Alejandro trabaja, los temas que trabaja, son una gran inspiración para mí como un cineasta joven cubano en el inicio de mi carrera. Y sí, y muchas gracias, Alejandro, por estar aquí, por acceder a hacer esto con nosotros. Y ahora te voy a pasar la palabra a ti. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis, por esa presentación. Y gracias a Bahía y a LA Film Forum por este espacio. Creo que desde Cuba se agradece muchísimo contar con este tipo de experimentos. Me encanta la palabra. Creo que como tú dices, Luis, este tipo de cine que hacemos es muy desconocido todavía y bueno, creo que tener esta oportunidad lo agradezco muchísimo a nombre mío y también de mis colegas, porque también trabajo en equipo y bueno, creo que también ellos están presentes aquí de cierta manera, ¿no? Ahí está su trabajo. Bueno, soy graduado de la Escuela de Cine, que es una escuela con un marcado, digamos, manera de pensar el cine y sobre todo el cine documental. Y también tuve después la oportunidad de coordinar la maestría de cine alternativo que prepara la escuela, que es un máster que tiene una manera oblicua de pensar el cine, muy al margen de la industria y más cercano a una idea de un cine mucho más artesanal. Y que en este caso a mí me ha dado muchas herramientas y me ha salvado, ¿no? Me ha permitido trabajar en Cuba en unas condiciones, sobre todo donde el cine cubano continúa exportando patrones que a una parte del mundo le interesa consumir, ¿no? Es muy difícil todavía cuando uno
bueno, en mi caso, la primera vez que fui a Europa con el proyecto, cuando veía que muchos espectadores salían decepcionados de la sala porque pensaban que iban a ver una película alegre, ¿no? De gente feliz, de gente que se ríe, de gente bailando. Alguien me decía, no, pero en tu película nadie baila, ¿no? Y ya por ahí entonces uno empieza a entender en ese primer choque con el exterior cómo te piensan, ¿no? Y cómo ese público concibe lo que debe ser el cine cubano, ¿no? Y qué es el Caribe y qué es Cuba. Y bueno, estas tres películas que están aquí son películas que de cierta manera intentan como encontrar otra dimensión de lo cubano, ¿no? Son películas más íntimas, más austeras, más oscuras y que de cierta manera delinean un territorio invisible, ¿no? de nuestra realidad o en este caso de mi choque con esa realidad y con el sistema. Las películas, bueno, les decía en la prueba que es la primera vez que las tres películas están juntas, el proyecto, El hijo del sueño y Home. Es muy curioso porque cuando hablábamos de tenerlas juntas, empezamos como a encontrar conexiones, a pesar de que son películas aparentemente muy distintas, pero que tienen muchas cosas en común, sobre todo en sus procesos, que también los procesos hablan mucho del contexto en el que están creadas, ¿no? Estas tres películas, bueno, lo hablábamos que tienen algo en común y es que surgen de supuestos fracasos a nivel de producción. En el caso del proyecto surge un fracaso obvio y que está en la misma, digamos, estructura de la película, que es la imposibilidad de filmar el espacio. Estas escuelas, el gobierno nunca nos dio los permisos para filmar y tuvimos que reinventarnos completamente. Y de esa obstrucción entonces empieza a surgir algo que no habíamos proyectado inicialmente, que es la forma final de la película. El proyecto iba a ser una película totalmente diferente, un documental mucho más observacional, mucho más clásico, y esta limitación de no poder filmar en los espacios, para el gobierno eran espacios muy sensibles. Bueno, si han visto la película, entenderán que eran antiguas escuelas. Yo formé parte de ese experimento, mis padres también. Fue una idea del Che, de Ernesto Che Guevara, de combinar el estudio y el trabajo. En su filosofía de esta combinación iba a surgir el hombre nuevo, el hombre del futuro, un hombre capaz de trabajar la Tierra y de pensar un cohete y de ir al espacio. Entonces, de esta combinación, bueno, tristemente surgió todo lo contrario, ¿no? Fue un espacio, en mi experiencia, extremadamente agresivo, con un régimen de control, de pensamiento, de tu cuerpo, de tu tiempo, durante 3 años. Cientos, todos los jóvenes en Cuba íbamos a estos espacios a trabajar y a estudiar. Y bueno, tuve la oportunidad en algún momento de ir a filmar estos espacios y de ahí, de esa experiencia, surge el proyecto. Y sobre todo surge el proyecto de la imposibilidad de filmar ahí, de la imposibilidad de acceder a esos cuerpos y a esos habitantes, que las personas que aparecen en la película, en el proyecto, son los antiguos profesores de esa escuela. En Cuba hay unas 300 escuelas de ese tipo, todas tienen la misma estructura, todas están diseñadas milimétricamente igual, y de hecho en la película aparecen 4 escuelas que parecen una sola. Fuimos tomando materiales de la investigación y bueno, construyendo este gran Frankenstein que termina siendo el espacio que está en la película. Y bueno, no vamos a hablar mucho del proyecto porque siento también que la misma película hace que el espectador acceda un poco a nuestro proceso. Creo que en ese sentido, yo cada vez que la veo me siento muy expuesto porque es una película con la cual, bueno, habíamos acabado de salir de la escuela de cine, de graduarnos, y yo siento que fuimos muy, bueno, arriesgados en un sentido y también muy sinceros a la hora de exponer nuestros temores, nuestras dudas, algunas ideas que sirvieron de borrador que después se fueron destruyendo.
no sé, creo que es una película en ese sentido que es una especie de organismo abierto, ¿no? El espectador puede encontrar los bordes, ¿no? Los límites de nuestro proceso y perderse un poco dentro de ese juego, ¿no? Con el material de archivo, con el material después reconstruido en 3D, con la misma voz en off. Creo que hay mucho acceso en ese sentido al material, ¿no? Porque en ese sentido la película es un gran laboratorio, ¿no? Es cómo se expone, ¿no? Como un gran laboratorio. Y bueno, en el caso de Home y El Hijo del Sueño también surgen de dos fracasos. Y son fracasos, bueno, muy sencillos, que es mi imposibilidad de ir a filmar esos espacios, de viajar a los Estados Unidos. Inicialmente, bueno, primeramente con El Hijo del Sueño. Hay una pequeña paradoja y es que yo pude ir a los Estados Unidos en el 2015. Estuve en Miami, tuve la posibilidad de conocer a mi familia. Casi toda, digamos que el 90% de mi familia vive en los Estados Unidos, en Miami. Y tuve la posibilidad de conocer esa otra parte. Pero durante los 4 meses que estuve ahí, nunca hice un plano, nunca filmé nada. Me sentía que era un espacio que no me invitaba a filmar, que no me invitaba a registrar. Yo me sentía absolutamente perdido en esa especie de réplica extraña de Cuba que es Miami. Es como una construcción de Cuba que han hecho los cubanos que están allá. Y bueno, todavía es un espacio que yo no puedo definir y que a mí me costaba mucho filmar. Estando en esa primera visita, hay una figura que es central en la historia de mi familia y bueno, de mi familia y de mi padre y mía, que es la figura de mi tío, Julio César, que fue un cubano exiliado a los Estados Unidos. Fue literalmente desterrado en el éxodo de Mariel. Creo que todos conocen un poco ese fenómeno migratorio que ocurrió en los años 80. Hay una película como Scarface, bueno, donde se espectaculariza ese fenómeno, ¿no? Pero en el caso de mi tío no tuvo nada espectacular su historia. Él era homosexual y mi familia vivía en un pueblo muy pequeño de Cuba, una ciudad que está muy cerca de La Habana, físicamente, pero muy distante a nivel espiritual y mental, ¿no? Que es Pinas del Río. Es una ciudad muy conservadora y ya él había sufrido condena, había estado preso con 24 años, había estado preso por ser homosexual. Y bueno, cuando surge esta oportunidad de que los cubanos que no querían estar en la isla vayan a los Estados Unidos en los barcos que enviaron los familiares, el gobierno y Fidel Castro no solo dejó que se fueran los familiares, sino también que se fuera lo que ellos consideraban lo peor del país, ¿no? La escoria era como se le llamaba popularmente. Y bueno, las cárceles se quedaron vacías, se fueron todos los disidentes, se fueron todas las personas que se oponían al gobierno, se fueron todos los homosexuales y muchos intelectuales también. Y bueno, en uno de esos barcos mi tío se va a los Estados Unidos y sin despedirse de mi padre y bueno, nunca pudo regresar. Y bueno, esa tragedia siempre estuvo latente dentro de mi familia, pero nadie hablaba, ¿no? Era como el elefante ahí en la habitación. Y cuando llegué a Miami fue muy curioso porque yo empecé a preguntar por él y nadie me hablaba. Nadie me hablaba de su figura y bueno, cuando regresé a Cuba empecé como a indagar un poco más y descubrí que, bueno, que él no solo fue huyendo de Cuba, sino también cuando llegó a Miami tuvo que huir de la familia que estaba en los Estados Unidos, ¿no? Porque también ahí encontró rechazo, ahí también encontró, bueno, literalmente el otro lado de Cuba, ¿no? Ultraconservador, de derecha, donde también él no encontró ese espacio, se sintió excluido y empezó este periplo por varias ciudades de los Estados Unidos, Las Vegas, bueno, San Francisco, Los Ángeles, y finalmente terminó en Las Vegas, en este especie de no lugar que es esa ciudad, trabajando en un casino y bueno, ahí enfermó de VIH y desapareció. Desapareció. No se sabe dónde está enterrado. Se supone que está en una iglesia, en una especie de fosa común. Y eso es lo único que sabe mi familia al respecto de la figura de mi tío. Y bueno, ahí empieza el periplo mío por hacer este primer proyecto
que bueno, hay algunas imágenes que pueden ver en la página que ha montado Bahía, donde la figura de mi tío llega alrededor, a mí alrededor sobre todo de las postales, ¿no? Fue la manera en la que él se hizo presente durante su estancia en los Estados Unidos. Y cuando empecé a investigar, bueno, encontré todas estas postales que él enviaba a mi abuela, y ahí estaba, bueno, ese era, digamos, los fragmentos de ese cuerpo desaparecido, y a mí me obsesionó mucho la idea de que en las postales estaban escritas todo el tiempo las ciudades y las direcciones donde él había vivido, ¿no? Y bueno, inicialmente la película era una especie de road movie donde iba pasando por estos espacios y iba intentando reconstruir ese viaje de él, a la vez que hacía mi propio viaje. Creo que no sé si por suerte o no, pero bueno, la película fue imposible de hacer. Me negaron la visa para ir a los Estados Unidos, no pude filmar, y durante un taller en la escuela tuve la posibilidad de filmar por primera vez en 16 milímetros. Era la primera vez que filmaba en analógico, y es muy loco porque, bueno, luego de 2 años de preparación de la película, El Hijo del Sueño se hizo en una noche. Teníamos una noche para filmar y después 3 días para editar. Y bueno, esa noche, encerrado en la habitación con todas estas postales y la Bolex, hice esta especie de, digamos, de trance con estas imágenes, y yo creo que el hecho de tener el soporte de 16 fue fundamental para lanzarme a registrar el material de ese modo en el que está. Y bueno, ahí está la película. Para mí era súper importante y era como la premisa, el hecho de darle voz a alguien que no tuvo voz en este país, y tampoco en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que la película un poco intenta darle una especie de redención a esa figura que nunca tuvo voz, y bueno, la forma más sencilla y justa era trabajar con la epístola, ¿no? Con la palabra que está en esas postales, y dejar que un poco él también fuera contando lo que estábamos viendo, ¿no? Y que nos fuera guiando por esa experiencia tan breve que es el hijo del sueño. Aquí déjenme, voy a buscar. Bueno, creo que en ese sentido, bueno, el hijo del sueño y Home logran, no sé, Luis, si tienes alguna pregunta o... Sí, te iba a decir si podíamos como compartir la pantalla un momento, tal vez Kate lo haga para que puedas, para poder ver las postales de las que estabas hablando ahora. Perfecto. Sí. Kate, can you share this, or were you going to share the screen maybe? Voy a probar y... Creo que compartió el... Ajá, mejor si lo haces tú, exacto, perfecto. Sí, bueno, aquí están... Estas son las postales de la época de Las Vegas, y bueno, un poco, creo que cada espacio por el que va pasando también uno va entendiendo el estado en el que estaba. Ya en este momento estaba enfermo de VIH, y bueno, no sé si pueden leer un poco las postales son muy, muy breves. Le habla al padre mío de los precios, de qué es una noche, cómo es una noche en este casino de Las Vegas, y sobre todo habla de su trabajo. Una vez que termina el show, su trabajo es limpiar
y habla un poco de la locura de limpiar todas las plumas que dejan las bailarinas y bueno, empieza como tiene un tono muy cercano hacia mi padre. Estas también, bueno, son increíbles. Y ¿Las bueno, aquí están podemos ver un poco más grandes? O si cargas el sitio nuestro, no te está cargando al mismo tiempo que el Zoom. Puede ser, El- puede ser. Porque ahí están un poco más grandes. Sí, sí. Y mientras tal vez te hago una pregunta, porque hay uno de los materiales que está ahí en la página de Bahía, que es una carta y es el pésame de, no sé exactamente quién es la persona que escribe y creo que se la manda a tu papá para informarle de la muerte de tu tío, ¿no? Eh, Sí, y a mí me da mucha curiosidad quién es ese personaje que está mandando la carta y si es, porque hay una foto también abajo de alguien como mecanografiando una carta. Eh, si nos puedes hablar tal vez un poco de quién es esa persona. bueno, en El Hijo del Sueño hay un momento donde se escucha una voz leyendo una carta y es la voz de mi padre que está leyendo este fragmento de esta carta. Y bueno, yo tuve una relación muy extraña con esta carta, porque yo recuerdo el momento exacto cuando yo tenía 6 años, que yo vi a mi padre leyendo esta carta. Eh, es de esos momentos que en algún momento sale durante Un este segundo, Alejandro. proceso. ¿Podemos compartir puedes dejar de compartir pantalla para que Joa pueda compartir tal vez y puedan Dale, todos ver dale, la carta y eso? dale, dale. Creo que tienes que Yo lo quitarle tú. hago Ujú. ya. Perdón, continúa. Can you see the Bueno, screen just to make sure? Yeah. eh, entonces, bueno, para mí fue un momento muy especial y yo creo que es la motivación fundamental detrás de esta película. La primera vez que yo vi a mi padre llorando, mi madre en ese momento, por supuesto, no me explicó por qué era y años después entonces fue que entendí que él estaba leyendo esta carta. Esta carta la escribió un amigo lejano que ellos tenían de su infancia, que casualmente vivía en Las Vegas y él era religioso, era cristiano, y en el momento más extremo de los últimos momentos de mi tío, él a través de su iglesia lo ayudó y bueno, en teoría él en esa carta le explica a mi padre el lugar donde está enterrado, en esa iglesia, en esa fosa, y bueno, fue la única persona que notificó la muerte, nadie de la familia notificó y bueno, capítulo cerrado. Y para mí fue también, aunque en la película no aparece directamente esa relación, a mí no me interesa tampoco explorar mucho ese tipo digamos, de exposición. Para mí fue un momento muy especial y muy delicado pedirle a mi padre que leyera esa carta para mí y que su voz entonces estuviera en la película, ¿no? No solo es el registro de ese momento, sino también para mí es, digamos, el registro de un recuerdo, ¿no? De un recuerdo de mi infancia. Y eso hace que, por supuesto, bueno, para mí tenga otro tipo de repercusión ese, ese momento, ¿no? Y es muy loco porque, bueno, el personaje que aparece en la foto, en la que mencionas, Luis, este señor que está con el sombrero mecanografiando, él explica en la carta que esa foto se la hizo un vecino mientras él escribía la carta, lo cual es imposible porque, eh, bueno, es algo muy extraño. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad imaginarme el momento donde le pides a alguien que te haga una foto y a la vez que te hace la foto tú estás escribiendo de que te está haciendo la imagen, ¿no? Me parece muy bonito ese gesto que es una prueba, ¿no? Es una prueba de decir, bueno, mira, estoy
teniendo este gesto contigo, ¿no? Y aquí estoy yo. No llega como un papel con letra muerta, ¿no? Y bueno, ese señor murió unos meses después y por eso fue que nunca, él le promete en la carta a mi padre que cuando él regrese a Cuba, él le va a llevar los restos gentíos. Y él murió unos meses después y esa promesa entonces, bueno, no se pudo cumplir. Pero bueno, ese gesto me parece muy, muy especial, ¿no? Y bueno, aquí están las postales, todas estas imágenes de San Francisco, de Las Vegas. Y es muy curioso porque en el material también que está aquí en la página, hay algunas imágenes de mis búsquedas por Google Earth. Y bueno, cuando me percaté de que estaban las direcciones en las postales, comencé a insertar estas direcciones en Google Earth. Y eso me permitió entonces intuir cuáles eran esos espacios que habitó mi tío durante sus estancias, ¿no? Era también, digamos, otro modo de reconstruir y de darle forma a esa figura ausente, ¿no? Y bueno, eh, era, fue muy extraño, tanto en Home como en El Hijo del Sueño. La limitación del Internet hace que esas navegaciones por Google Earth sean muy imperfectas, ¿no? Estén llenas de accidentes. Y eso también le daba una cualidad y le daba un extrañamiento. Hacía que la imagen no fuera una imagen definida, que la imagen de esas calles, de esos recorridos, eh, estuvieran hechos de una materia que me remitía un poco también a eso que estaba buscando, ¿no? A esa figura ausente y a ese cuerpo fragmentado. Y bueno, hay algunas pruebas aquí que donde se nota los errores que da el sistema por la lentitud del Internet cubano. Y bueno, a mí me ¿De pareció dónde, fascinante y en esa limitación creo que encontramos un recurso, ¿no? Eso aparece también en Home. Después hablaremos un poco también del proceso de Home, pero está ahí. de dónde son las imágenes que tienes aquí de Google Maps? ¿Son las direcciones que están en las postales o de dónde las Son las sacaste? direcciones que están son las direcciones que están en las postales. Casi todas son de Las Vegas y de San Francisco. Sí, Ya, y esto que está ahora es entonces la carta de la que estabas hablando, solo para poner las cosas un esa poco es la con más carta. contexto. Y Esa es si la carta. vamos un poco más abajo, está la imagen, la fotografía de la que estás hablando, de la persona, un poco más abajo yo, la fotografía de la persona que manda la carta está después de esto. Ahí. Sí. Sí. Hay, hay también, bueno, durante mi investigación también empecé a establecer una especie de juego que inicialmente, como tenía pensado ir a viajar, nunca pensé que estuviera dentro de la película. Y fue hacer búsquedas en YouTube de videos familiares, que bueno, descubrí que había una tendencia a eso. Todo el tiempo la gente está subiendo videos familiares y compartiéndolos en YouTube. Y la idea fue buscar videos que estuvieran filmados durante las fechas que se remiten en las postales, en lugares donde estuvo mi tío. Y hay muchas imágenes de esas que aparecen, que quedaron después en la película. Hay material robado, fan footage, son pequeños segundos, pero no sé, hay una escena donde se ve el Golden Age en San Francisco, filmado en 16 milímetros, donde se ve una iglesia en San Francisco. Eh, Hay como varios espacios que a mí me ayudan también como a reconstruir desde otro lugar y a través digamos, de una mirada ajena, eh, ese, ese posible espacio, ¿no? En los que él habitó y que describen las cartas. Sí. Eh,
no sé si tienen, bueno, si tienen alguna pregunta alrededor del hijo del sueño y de su proceso, o seguimos hablando de Home y después vamos como... Sí, tal vez, bueno, ahí están las imágenes. Estas son las imágenes que tenías tú en las que estabas como, me acuerdo que en alguna conversación también nos decías que era como una especie de búsqueda por alguien que sabes que no está en las imágenes, pero que igual estás tratando como de conectar con la posibilidad de que tu tío sea parte de estas imágenes que encontraste en YouTube, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que, bueno, que casi todo el material que teníamos de la investigación, sobre todo a nivel de video, iba por esta línea, ¿no? Intentar buscar en estos videos ajenos la posibilidad de reconstruir una experiencia que iba más allá de la postal, ¿no? Del soporte en 2D y pasar a otro tipo de soporte, ¿no? Y en esa búsqueda Sí. como, o sea, eso es como una especie de búsqueda de un fantasma, ¿no? Y quería preguntarte si hay alguna relación entre eso y las decisiones estéticas de la película, no solamente en El Hijo del Sueño, pero Home hay como una cosa, como una cualidad un poco fantasmal. No solo la imagen, pero también el sonido tiene como esa cualidad como un poco etérea y eh, que también nos hace pensar un poco sobre la, la capacidad de un fantasma, o sea, del fantasma de trascender barreras físicas del mundo como humano o terrenal. Sí, sí, puedes hablar un poco sobre si hay alguna relación entre eso y la estética como tal de las dos películas. Totalmente, totalmente. Yo, bueno, en uno de mis apuntes tenía aquí eso, de que el hijo del sueño es una invocación a un fantasma, ¿no? Y creo que tanto Home como el hijo del sueño funcionan en ese sentido. Eh, Ah, ah. se fue un momento, ya regresé. Se fue por la conexión. Yo, eso que decías, ¿no? Yo creo que ambas películas son, en algún momento, con la guionista que es Lisandra López, la guionista de las tres películas, hablamos mucho de que El Hijo del Sueño y Home son un poco películas alquímicas, ¿no? Donde hay una especie de alquimia, donde uno coge estos elementos y sobre todo con el trabajo de 16 milímetros y genera una... A mí me gusta mucho esa idea de invocar, ¿no? Cuando uno coge todos estos materiales, incluso que la mayoría son imágenes ajenas, todo el sonido de las dos películas es sonido de laboratorio, generado en postproducción, hay muy poco sonido directo. Entonces creo que en ese sentido son películas de laboratorio, pero donde uno no concibe el laboratorio como un espacio frío, científico, sino me gusta más pensar en el laboratorio como un espacio más espiritual, ¿no? Donde a través de todos estos elementos, cuando se unen, va a salir una imagen bueno, tiene más que ver con el mundo de los fantasmas que con el mundo físico, ¿no? Y, y creo que en ese sentido, el hijo del sueño es una invocación a la figura de mi tío, ¿no? No hay una necesidad por contar su historia, no hay para mí no era necesario, bueno, contar todo esto que les he contado de cierta manera, quién era, de dónde vino, qué sufrió, a dónde se fue, dónde está, si mi padre está sufriendo o no, si mi familia está dividida o no. Esas cosas no eran importantes para mí. Lo importante era coger todos estos elementos que me habían acompañado durante mucho tiempo y que me habían obsesionado, intentar juntarlos y ver qué salía de, ese, de ese experimento, ¿no? Y yo siempre creía que ahí estaba un poco el espíritu de él, ¿no? Entonces creo que en ese sentido son películas muy espirituales, no en sentido religioso,
sino en sentido más metafísico y son muy fantasmales. Totalmente. Sobre todo porque es muy curioso, bueno, lo hablábamos también de que cuando hice primero El Hijo del Sueño y después Home, me di cuenta de que podría surgir ahí una especie de trilogía sobre los Estados Unidos y sobre mi relación muy personal con ese lugar. Para los cubanos, los Estados Unidos es un espacio fundamental. No nos podemos contar, no nos podemos pensar como país sin contar con ese otro lado, ¿no? Ese otro antagonista. Uno enciende ahora mismo el noticiero, hace 2 horas tú prendes el televisor y las noticias en Cuba, la mitad de las noticias son noticias sobre Estados Unidos, ¿no? Todo el tiempo, para justificarnos, para entendernos, tenemos que ir a ese otro lado, ¿no? Y es parte del imaginario de Cuba. Desde que uno es niño, está soñando con ese otro lugar, que bueno, que creo que tiene que ver mucho con el imaginario de Latinoamérica, que es el lugar del éxito, donde se fueron los otros, donde todos son felices, donde hay de todo lo que no tienes aquí. Y creo que estas películas intentan alejarse de esa idea, alejarse de ese espacio que está tan anclado en el imaginario. Si a cualquier persona, a mi vecina le pongo estas películas, jamás va a pensar que es Estados Unidos, ¿no? Y para mí eso era fundamental porque intento con ellas construir un nuevo espacio, ¿no? Digamos que tanto en Home como en El Hijo del Sueño surge un espacio nuevo de esa fricción entre lo que somos y lo que añoramos, ¿no? Y lo que añoramos sobre todo está asociado a ese otro lado del mar, ¿no? Es algo muy difícil de explicar, es como medio laberíntico, pero es algo que está ahí orbitando y bueno. Sí, en relación a eso y también para, o sea, a lo que decías antes sobre tu tío como no siendo aceptado en la sociedad cubana en Cuba, pero tampoco en la sociedad cubana en Miami, y un poco conectando con lo que decías ahora, con ese imaginario de como que solo existen dos núcleos existe una Cuba en Cuba y una Cuba en Estados Unidos y son esos solo como los dos. Miami es como el núcleo de la diáspora cubana de alguna forma, ¿no? O sea, o es considerado ese núcleo y eso también forma una especie de, o sea, desde una doble historia de lo que es Cuba, la historia que se cuenta dentro de Cuba y la historia que se cuenta desde Miami, eh, y crea sí, dos historias paralelas, ¿no? De Cuba y me interesa también la idea de lo que existe. O sea, a través de la película pienso en lo que puede existir fuera de esos dos núcleos, ¿no? Fuera de esa dicotomía que es reforzada de los dos lados, ¿no? De aquí y allá y capitalismo, comunismo, para ponerlo de la forma como más fácil, pero que de Claro. alguna forma inhabilita la posibilidad de imaginar algo diferente, ¿no? Y no sé, tal vez quería un poco escuchar sobre ti qué sientes tú sobre esas posibilidades de que existan otras Cubas que también tienen ahí una conexión con Home, ¿no? Pero otras Cubas que existan fuera de esos dos como núcleos, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí fue muy emocionante cuando yo descubrí estas Cubas y más emocionante todavía fue descubrir que se fue por un momento. Bueno, la conexión no es perfecta. Escucha bien, ¿no? Bien.
para mí fue muy excitante descubrir que en esas Cubas no vivía ningún cubano. O sea, no vivía ningún cubano de este lado, ¿no? Sino que eran otro tipo de cubano, otro tipo de especie. Muy gringa, bueno, en la idea que tenemos aquí de pueblos perdidos en el medio de los Estados Unidos, en la nada, pequeños. Para mí eso fue fascinante y fue realmente lo que me impulsó a filmar, fue la curiosidad de pensar quiénes son estos otros cubanos, ¿no? Quiénes son estos otros habitantes de esos mundos paralelos que no son ni Miami ni La Habana, ¿no? Y que no son los polos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces por eso decía ahorita de que yo siento que estas películas surgen de esa fricción, ¿no? Es como el resultado de esos dos polos, ellas están como en medio, ¿no? No pertenecen a ninguno de los dos lados, son un no lugar, es un lugar nuevo, y porque tampoco son las Cubas reales. Entonces a mí me interesó muchísimo intentar descubrir quiénes eran estos seres. Siempre me sedujo la idea de que si yo iba ahí a filmar, probablemente sería la oportunidad de filmar el futuro, ¿no? En ese momento estaba Obama en Cuba, se hizo la bandera americana por primera vez en 60 años, estaban viniendo los yates americanos y de repente todo iba a ser feliz y íbamos a entrar en el siglo XXI prometido, ¿no? Y todo eso, por supuesto, se volvió. Fue como alguien apagó la luz. Pero en ese momento uno veía muy claro de que esto se iba a convertir en lo que tanto se luchó porque no fuera, ¿no? Ese bastión de resistencia de repente se abrió así y le dimos la bienvenida al capitalismo así. Todo el mundo se estaba preparando en sus casas. Todo el mundo quería saber qué parte le iba a tocar, ¿no? Y a mí me parecía genial poder filmar esas Cubas norteamericanas como quizás un tráiler de lo que iba a venir, ¿no? Del futuro. Mira, estas son las Cubas del futuro. De aquí a 60 años, todos andarán en carros modernos, hablarán inglés y tendremos americanos sentados en el malecón, ¿no? Entonces, que ahora mismo es una imagen muy de ciencia ficción para la Cuba de hoy, ¿no? Aunque parece algo muy ingenuo, es muy... eh, es muy inalcanzable ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente mi acercamiento iba desde ese lugar. A mí me interesó una vez más y dije, bueno, lo voy a hacer con estos pueblos, porque además me encantaba la idea de que los pueblos estuvieran en geografías muy diferentes, muy opuestas. Había un pueblo en el desierto en Nuevo México, un pueblo en el centro, en Kansas, con estos campos de trigo, que también para mí había mucho arquetipo de lo que yo creo y espero que es un pueblo del centro del campo de los Estados Unidos. Y también me interesaba mucho jugar con esos arquetipos y con esos estereotipos. Había una Cuba envuelta en nieve, en las montañas, en el norte, en la frontera con Canadá. En fin, había posibles espacios y posibles experimentos de Cubas. Y yo sabía que ahí había una película. Y bueno, lo que hicimos fue comenzar un guión. Aquí aparecen fragmentos de ese primer borrador, donde estas Cubas eran parte de un experimento de un disidente del siglo XIX, alguien que justo antes, a las puertas de la creación de la República, viaja a los Estados Unidos convencido de que en la isla era imposible que floreciera una república, y viaja a los Estados Unidos a crear varias réplicas de lo que él creía que era el espacio ideal, ¿no? Fue como haciendo pruebas. Entonces, en el guión que creamos, un poco hay un personaje que empieza como a intentar entender las pistas que este disidente del siglo XIX fue dejando en los Estados Unidos de esa Cuba ideal, de ese espacio utópico. Y hacia ahí nos íbamos a mover, ¿no? Una especie sobre un territorio de ficción, empezar a documentar nuestro viaje por esos espacios. Y bueno, una vez más, no me dieron la visa, no me dejaron ir y bueno, se canceló todo.
y me quedé con un banco inmenso de imágenes de investigación. Y bueno, de ahí surgió Home. Y lo que están viendo aquí un poco es como es parte de, digamos, esos residuos de la escritura del proyecto que después se convirtieron en Home. No sé, Luis, si... Sí, después, a mí me da curiosidad también cómo fue ese contacto con estos seres de las cubas futuras, si lograste hacer algún tipo de contacto, eh, sí, ¿qué salió de ahí? ¿Hay material en la película que viene de ahí o más que nada era como solo un intercambio epistolar o algo así? Hubo inicialmente, bueno, a mí me hubiera encantado tener un poco de más contacto con estos seres. En Facebook empecé a seguir todos los pueblos, empecé a seguir algunas personas. Realmente, bueno, creo que los pueblos se parecían mucho a Cuba también, bueno, a mi Cuba, en el sentido de que había un alto índice de envejecimiento poblacional. Cuba es ahora mismo el país con mayor envejecimiento poblacional del continente. O sea, tenemos una población súper anciana y en esos pueblos también tenían como esa cualidad de que casi no hay jóvenes, todos los jóvenes se fueron de Cuba, de esas Cubas, y solo quedaron los ancianos, ¿no? Entonces eso también fue como un poco un espejo, una imagen espejo que surgió durante mi exploración. En Facebook hice contacto con algunas personas, incluso me hice seguidor de algunas tiendas, me llevaban las rebajas de precio de Navidad, de fin de año, o sea que estaba súper atento a lo que publicaban, a los anuncios que enviaban. Y sí comencé a seguir a algunas personas, hablábamos, pero no, realmente no llegó a haber un intercambio epistolar que, bueno, hubiera sido muy interesante. Y podemos hablar de la carta esta que, como también, o sea, la incapacidad de ir y filmar la película que tú querías hacer, no solo hizo, o sea, no solo es la razón por la que hiciste Home, pero también resultó en una exposición, ¿no? Ya podemos ir abajo a las Polaroids, que son solo por un momento. Y tenemos una pregunta en el chat también, solo, y tal vez después de que nos hables un poco de estas Polaroids podemos responder eso. Sí, las Polaroid, bueno, como fue un proceso de varios años, fue interesante buscar maneras de canalizar esa obsesión por estas cubas y en algún momento una curadora hizo una exposición sobre diarios de viajes de artistas visuales, casi todos buenos artistas plásticos, que mostraron en una galería sus cuadernos de viaje. Por supuesto, todos esos cuadernos de viaje eran cuadernos físicos, registros de estos periplos. Y entonces, bueno, realmente mi viaje y mi cuaderno de apuntes en esa época, todo giraba alrededor de estos pueblos. Realmente había estado viajando de manera virtual y soñada a estos lugares. Y la idea en este momento, entonces, bueno, tenía una cámara Polaroid que una amiga me había regalado, de estas cámaras pequeñas que ahora están muy de moda. Tenía algunos rollos y la idea fue hacer screenshots, o sea, fotos de Polaroid a mis fotos en la pantalla de mi computadora. Y bueno, salieron estas fotos y me interesaba mucho también poner estas imágenes en otro soporte, ¿no? La Polaroid tiene como esa condición que es muy, bueno, es una instantánea literalmente y habla de otro tipo de experiencia con el espacio, mucho más espontánea y mucho más despreocupada, mucho más imperfecta. Y hacía que un poco mi viaje entrara en otro territorio, ¿no? Que no era el territorio virtual donde todo está demasiado restringido. Y bueno, incluso hay una foto aquí que están viendo donde al lado del cultivo del campo de trigo o de vino, no veo bien, hay una sombra de alguien haciendo una foto. Y me interesaba, esta foto a mí me encantaba, sobre todo cuando la hice con la Polaroid, es la que está debajo del tanque de Cuba. Porque, bueno, juega un poco a que yo soy la sombra de esa persona haciendo la foto, ¿no? Y un poco por un instante yo soy ese ser que está en el espacio, ¿no? Y un poco
soy esa sombra ahí en este espacio. Y bueno, esos pequeños juegos me mantuvieron en vilo durante un buen tiempo. Buscar imágenes donde hubiera sombras, donde hubieran figuras, donde casi no hay imágenes interiores, casi todo es de paisaje. Y fue otra manera. Yo creo que es otra manera de registrar ese espacio, de establecer otro registro. Y muchos de los espectadores, cuando vieron las Polaroid, pensaban que yo había estado realmente en estos pueblos. Y yo tengo una pregunta también sobre la decisión de hacer Home de la forma en la que terminó. Creo que es difícil tomar la decisión como de tener un proyecto con ciertas expectativas en cuanto a duración y forma y decidir hacer un cambio completo, ¿no? Que tal vez tú te encontraste con el obstáculo obvio de no poder ir a filmar, pero ¿qué fue lo que te hizo decidir como terminar la película de esta manera, filmando la computadora con la cámara de 16, en lugar de tal vez esperar a la posibilidad, porque tal vez en ese momento todavía existía la esperanza de que las cosas se normalizaran una vez más? ¿Y qué es lo que te hace decidir que es mejor? Porque creo que eso es una cosa que no es común en la gente que hace cine. A mí me cuesta trabajo tal vez tomar ese tipo de decisiones y creo que todos nos aferramos mucho a terminar un proyecto de la forma en la que lo imaginamos y en su forma como más grande, y la capacidad de decidir cómo cambiar no solo la forma, la duración, la escala, cómo lidiar con esas expectativas, ¿no? De cambiar la escala de un proyecto. Y esa es una cosa en relación a eso, y la otra es que también ahí en la página de los materiales tenemos una versión de como alternativa de Home, como una versión más temprana, que es mucho más oscura y que es mucho más pesimista y que se siente como un final como más apocalíptico, ¿no? Y para mí Home tiene más un final un poco como abierto, como más una especie como de que existe todavía la posibilidad de que las cosas salgan bien en estas varias Cubas, ¿no? ¿Y cuál es la decisión cómo fue la decisión de decidir como por la versión optimista, y si es como importante? ¿Qué relación tiene eso con la realidad, ¿no? De ahora, como qué podemos imaginar para el futuro de la isla también? Bueno, la primera pregunta sobre el cómo, en qué punto uno decide que debe dejar ir esa obsesión. Yo creo que, bueno, que no se decide. Yo intento ser bastante pragmático por la parte de producción. En casi todos estos proyectos yo también soy el productor. Es algo que aquí, bueno, no lo hago por decisión, sino porque es la manera de trabajar. He encontrado como ese camino. Y me pasa algo que es que después de un tiempo creo que hay un momento donde hay un clímax y a un estado de obsesión con esto que si no logro sacarlo en ese momento, siento que después va a ser muy difícil reconstruir eso. Es un poco lo que pasa cuando estás filmando, que estás trabajando con otro tipo de adrenalina, donde la experiencia directa con lo filmado marca tu relación con el mundo. Y a mí me costaba mucho trabajo esperar. Yo sabía que con Home, una vez que me denegaran la visa por segunda vez, iba a ser casi imposible que filmara la película, y me cuesta mucho pensar que voy a guardar un proyecto durante 3, 4 años y voy a esperar que se abra el cielo y vaya a filmar y a un viaje en sueño por Estados Unidos. No sé, creo que en este sentido, sobre todo con este proyecto, fui muy pragmático.
que el mejor camino era coger esa experiencia y todas esas, digamos, toda esa adrenalina que tenía en ese momento y vertirla sobre estas imágenes. Fue lo mismo que pasó con el proyecto, ¿no? Con el proyecto, justo en el momento en que nos dijeron que no podíamos seguir filmando, vino una crisis profunda, donde incluso por parte de producción nos propusieron que esperáramos varios meses a que el gobierno se olvidara de nosotros y regresáramos a filmar. Y yo intento ser tan pragmático, creo que soy un poco pesimista en ese sentido, que para mí era como, esto va a ser imposible, lo que va a pasar es que nos vamos a dormir, no nos van a dejar filmar nunca, van a pasar 3 años, yo voy a perder el interés y no va a salir la película. Y con el proyecto sí tuvimos una crisis profunda, luego de que nos prohibieran entrar a las escuelas, y esa crisis la resolvimos en una pizarra junto con la guionista. La película la hicimos literalmente con papeles en una mesa. Entonces, yo creo que he aprendido, sobre todo por la realidad en la que estoy, de que es importante, para mí es fundamental hacer las películas, decir lo que en ese momento me obsesiona y no me deja dormir, y tratar de inscribir eso sobre el soporte que tengo en ese momento. El soporte ideal es el que tengo. Ese es el mejor. Y si tengo acceso a filmar un lugar, pues ese es el soporte ideal. Y si no lo tengo, bueno, en este caso fueron las imágenes de archivo y fue también la posibilidad de contar con el acceso a material de 16 milímetros. Home está hecho con 3 rollos de película que me regaló un cineasta canadiense experimental que se llama Philip Hoffman. Y él fue mi profesor y yo después fui su asistente en la escuela y bueno, durante una de esas clases me regaló estas 3 películas de 4 minutos cada una y con ellas se filmó Home. Y eso hizo entonces que hubiera todo una especie de ciclo muy extraño donde tuve que escribir la película en función de las imágenes que estaban, después editar la película en un formato digital. O sea, edité la película con esas imágenes digital. Y después que tenía un corte de unos 12 minutos, 13 minutos, filmé ese corte editado ya en 16 milímetros. Y una vez que lo filmé, me di cuenta de que no funcionaba. Lo volví a poner en edición, porque me di cuenta también que el 16 le estaba dando otra cualidad y otra dimensión a las imágenes. Y se reeditó completamente después toda la película. Entonces fue un proceso muy, muy extraño. También fue fundamental para hacer la película el hecho de obtener una residencia que en ese momento dio un festival, una residencia que dio la Casa de la Fotografía Europea, que me permitió terminar la película en París. Y creo que eso también fue para mí como el empujón que necesitaba, saber que iba a tener acceso a digitalizar las películas, que iba a tener acceso a un estudio y que iba a tener tiempo, iba a tener también un deadline. Tener un deadline también fue fundamental para terminar una película como esta que uno puede estar editando durante meses. Entonces, bueno, por ahí un poco creo que va que fue esa decisión. A mí, de lo poco que he aprendido es que si no puedo entrar a un lugar, si no tengo acceso a un lugar, si no me dejan viajar a un lugar, intento encontrar todo el tiempo herramientas, porque siempre hay una herramienta. Incluso creo que Internet es sobre todo en Cuba, sé que en el resto del mundo es algo ya que está es habitual, pero para nosotros en ese momento era como descubrir que hay una pantalla que está llena de ojos que registran y que firman cosas y que uno puede acceder a esas cosas además y que las puedes descargar y las puedes firmar y las puedes manipular. Entonces, entender eso y saber que aunque no puedo estar físicamente en un lugar, puedo acceder a eso y manipular eso, a mí me pareció un hallazgo. Y incluso ahora siento que prefiero haber viajado a estos lugares así. Estoy seguro de que si voy a estos pueblos
o probablemente me iba a aburrir mucho, o no iba a entender nada de lo que me decían, o me iban a mirar como si fuera un raro, un extraño. No sé, soy también, intento, muchas veces he pensado qué pasaría si voy ahí, pero siento que esto que está aquí no pertenece a esos lugares, ¿no? Y bueno, hay una frase en Cuba que dice, no sé si se usa en otros lugares, que lo que sucede conviene. Y bueno, creo que me combino. Si quieres podemos pasar a las preguntas que están en el chat. Entonces la voy a leer en inglés y luego la leeré en español. No, pero creo que si la leo en inglés, no sé si me van a escuchar los que están escuchando la traducción. Vamos a intentar. Thank you for sharing thank you for your beautiful films. There's definitely a sense of science fiction that's conjured in the project and in Home, but the quality is in disjunction with the archival images. It's a kind of antique future that in Home has a similar feeling as Chris Marker's La Jetée. I realize that it's your sound design that drives this feeling of futurism or otherworldliness, as if we're looking at the old images from the future, where the sound exists. Can you talk about conjuring the complex sound designs? Bueno, primero gracias por compartir estas películas tan hermosas y que definitivamente hay un sentido de ciencia ficción que se conjura en el proyecto y en Home, pero hay una especie de disyuntiva con el material de archivo. Es como una especie de antigüedad futura, como una antigüedad en el futuro, que tiene Home, que se siente de alguna forma similar a La Jetée de Chris Marker. Y la persona que está preguntando dice que se dio cuenta de que como tu diseño sonoro es lo que está como haciendo llevando esto a cabo y dando esta sensación como de futurista o de otro mundo, como si estuviéramos viendo imágenes antiguas del futuro donde ese sonido existe. Y pregunta si podrías hablar un poco más sobre conjurar este diseño sonoro tan complejo. Sí, bueno, me encanta que haya sacado esa idea de la ciencia ficción. Es algo que me obsesiona también. Yo siempre he sentido desde niño, desde que veía revistas, toda la literatura soviética y todas estas cosas soviéticas, de que yo vivía en un país de ciencia ficción, ¿no? Y mientras más iba creciendo, más me daba cuenta de que este país era la ciencia ficción, ¿no? Así, en muchas cosas, y que uno formaba parte de ese experimento que somos, y que a mí me resulta fascinante y terrible en muchos sentidos. Y yo creo que sí, que tanto el proyecto como con Home, y es algo que intento repetir también en Terranova, en Avisal, tienen como esa conexión con esa que remite directamente a espacios de ciencia ficción. Y bueno, en Home y en el proyecto, ya, recuerdo. Una de las cosas por las que me interesaba filmar en 16 milímetros Home era esa cualidad de la que habla, que es darle esa sensación de archivo futuro, ¿no? Cuando uno ve Home, siente que está accediendo a material de archivo por la textura y por lo enrarecida que están las imágenes, por la cualidad que tienen, por esta cosa fantasmal. Sentimos que estamos revisitando algo, pero estamos revisitando algo que no existe, ¿no? O que todavía quizás no ha sucedido, o que quizás sucedió y no nos había llegado todavía, ¿no? Esa información. Entonces
directamente nos remite a un espacio de ciencia ficción y a mí me interesaba muchísimo jugar con este código del archivo encontrado, pero un archivo encontrado que perfectamente pudo haber pertenecido a otra civilización, ¿no? A estos otros seres de los que hablábamos. Y en ese sentido, por supuesto que ahí está Chris McCary y la YT, ¿no? Es algo que está orbitando, ¿no? Sobre todo sobre ese concepto de material, de archivo que viene del futuro. Y también en el proyecto hay muchas cosas que suceden que nos remiten a esa idea. Y el sonido es fundamental. A mí, cuando grabamos en el proyecto, hubo muy poco sonido directo, porque casi todo el material de investigación fue material que yo grabé literalmente durante mi investigación. Entonces hay muy poco material con sonido directo y la película se tuvo que reconstruir totalmente en el laboratorio. Y creo que a partir de ahí eso marcó mi manera de hacer, de no estar tan encadenado a esa especie de dictadura que puede ser el directo, ¿no? Donde lo que vemos tiene que estar sincronizado con lo que escuchamos, ¿no? Y por supuesto en el proyecto los espacios no suenan así. Esa no es Cuba. Si quizás activar el directo de esas escuelas, lo que suena es reggaetón de fondo. Todo el tiempo. O sea, Cuba, la banda sonora de Cuba es reggaetón todo el tiempo. Y eso es bueno, quizás sea ciencia ficción de aquí a 200 años, pero ahora mismo me destruía esa idea, ¿no? La destruía y lo que hicimos fue un poco como esta opción que uno tiene aquí, ¿no? Desactivamos el audio y construimos un ambiente que por supuesto es mucho más denso, mucho más grave, mucho más oscuro y que también con la corrección de color intenta quitarle ese brillo del que hablaba inicialmente, de que es esa supuesta felicidad que tienen los cubanos y que normalmente se representa, ¿no? Uno ve los videoclips de Cuba y todo es azul, todo está saturado, todo es... Y en estas películas vamos en otro sentido, ¿no? Entonces también creo que eso para un espectador eh, que espera encontrar determinados patrones a la hora de observar un material hecho en Cuba, le genera este distanciamiento, ¿no? con la calidad. Y el sonido de Home también es completamente hecho en laboratorio, no hay absolutamente nada directo. Y bueno, va por ahí. Te queríamos preguntar también, bueno, ahora estamos esperando a ver si salen más preguntas en el chat, pero mientras queríamos preguntarte un poco sobre tu proceso para juntar el archivo para la página, ¿no? Cuando te pedimos que hicieras este ejercicio, si nos puedes contar un poco sobre eso, sobre qué pasó cuando tuviste que reencontrarte con todos estos materiales o si pasó algo o no. No, me encanta, creo que una de las cosas que van a ser muy especial este proyecto que están creando es que no solo que el público tenga acceso a este tipo de material, sino que también los realizadores tengan que hacer esta especie de regresión sobre sus propios procesos, ¿no? Y a mí sobre todo en el caso de Home, empecé a descubrir todas estas, digamos, capas que había desde la idea inicial hasta lo que terminó siendo el material. Y siempre me parece muy extraño cómo uno va decantando en el proceso, porque realmente, sobre todo con Home, no tanto con El Hijo del Sueño, cuando leo el proyecto inicial, todavía me parece que hay cosas salvables, que hay cosas que me gustaría hacer. Y después cuando termino de ver la película me pregunto cómo llegué ahí, ¿no? Cómo decantamos todo eso, que por supuesto no es una decisión que se toma un día detrás del otro, sino es algo que se va tomando durante un periodo de tiempo muy largo y que eso se va diluyendo. Y me encanta la posibilidad de poder hacer esa regresión y encontrar como esas huellas. A mí creo que en el caso de Home todavía me sigue pareciendo
que hay un material ahí que explorar y sobre todo con esos espacios que me gustaría, creo que tengo la intención de en algún momento visitar y no sé, creo que va por ahí. Hay una pregunta de Berenice, dice que, bueno, es sobre las figuras de fantasmas en las tres películas, porque hablamos solamente de eso en relación a El Hijo del Sueño y Home, tal vez, pero también en el proyecto, ¿no? Que Didier es un fantasma también en esa película. Si puedes hablar un poco de eso también. Sí, en el proyecto hay una idea que surgió del propio proceso de edición, que es la voz en off, el intertítulo. No teníamos la posibilidad de grabar un off y lo que hicimos mientras estábamos editando era escribir el texto para ir encontrando una guía de lo que iba a ser el futuro off y ir estructurando entonces la película. Ese texto era algo provisional y en algún punto decidimos grabar el off, pero nos dimos cuenta de que en ese off se establecía una complicidad que iba en varias direcciones. Una, que era un gesto muy político, yo lo sentía como algo muy político, que era el hecho de no tener palabra, de no tener voz y de hablar con el espectador desde otro tipo de, digamos, dimensión, de establecer otro tipo de complicidad. Al espectador le costaba mucho, creía yo, que darle forma a esa persona que está hablando, a ese narrador. No sabemos si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, si es viejo, si es joven. Es muy difícil ponerle cuerpo a esa persona que habla. Entonces, se convierte en eso, ¿no? En un espectro que no tiene voz. Y la voz entonces la pone cada espectador. O sea, es inevitable hacer ese ejercicio, que cuando estás viendo la película, tu voz es la que va narrando. Y eso me parecía también un gesto muy especial en una película que va sobre un proceso colectivo, sobre un proceso de moldear un ser igual, es una idea de ciencia ficción, ¿no? De crear el hombre nuevo, el hombre del futuro, el ser perfecto. Eh, un molde que eran esas escuelas y que terminaron siendo un fracaso. Y me parecía entonces que hubiera individualidad en esa voz a partir de la experiencia de cada espectador. Me parecía que iba, que era como un choque frontal con esa idea inicial de las escuelas, ¿no? Entonces no solo hay una idea estética, sino también una idea política detrás de esa decisión. Y incluso cuando hay el narrador que aparece, que es esta figura del arquitecto, que es otra especie de fantasma también, entonces tiene una voz mucho más metálica, más robótica, más estructurada, más matemática, más científica, más racional. Es como no hay, no hay margen al fallo, no hay margen al error. Todo será perfecto, todo está calculado. Y, y entonces es otro tipo de fantasma también dentro de la película, el arquitecto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que fueron esas decisiones y Gracias. Bueno, parece que si no hay más preguntas más, vamos a hacer, si no hay, sí, vamos a cerrar. Pero quería cerrar preguntándote sobre tus planes para el futuro. Sé que vas a una residencia por un rato en España, pero también si nos podías contar tal vez de qué planes hay de proyectos de lo que vas a hacer en esa residencia, pero también los otros proyectos que vas a estar filmando. También está el largometraje que estás filmando en Cuba, ¿no? Sí, si nos puedes contar un poco de planes a futuro. bueno, este es un momento muy extraño en muchos sentidos. Hacer esto para mí hoy fue muy extraño, lo está haciendo, porque bueno, mañana salgo de Cuba por un tiempo indefinido. Es un momento muy difícil dentro de nuestro país. Y bueno, he tenido la oportunidad de irme a una residencia en España para trabajar en el desarrollo de mi próximo largometraje, que es
digamos, una versión larga de Abisal, mi último corto. La película se llama La Estrella y transcurre en un desguazadero de barcos y gira alrededor de un desguazador que quiere escapar de esa bahía que lo aprisiona. Y bueno, es una película sobre mar y barcos muertos y fantasmas también. Va a haber muchos fantasmas. y bueno, estoy ahora mismo, estas son mis últimas horas aquí en Cuba. Casualmente, parte de ese proceso también ha sido que estoy en la nueva casa de mis padres, que dejaron Home, o sea, la casa que aparece en Home, que es la casa de mis padres, la casa de la familia. Y todo eso ha sido también muy extraño, revisitar el corto. Y también es el tipo de cosas donde uno valora muchísimo. Ha pasado muy poco tiempo de que hice la película, pero ya yo sé que ese espacio no existe para mí. Y existe el registro que hice de él en la película, ¿no? O sea, para mí mi casa será ahora es un fragmento de eso, ¿no? De esa casa que ya no está. Y es un momento muy, muy extraño, porque también ahorita estábamos hablando y tú mencionaste una palabra que era la palabra del destierro. Y en El Hijo del Sueño trata sobre el destierro, y ahora también estamos en un momento súper complicado. Acaban de desterrar ayer a un artista cubano, Anne La Bastida, y a su novia, una poetisa, Catherine Bisquet. Es algo que también que se está haciendo en algo sistémico y habitual en los últimos meses, que es el destierro. Estos artistas no pueden regresar a Cuba bajo ninguna condición, so pena de encarcelamiento por el simple hecho de no estar de acuerdo con el gobierno. Entonces El Hijo del Sueño tampoco está tan lejos, y esa realidad del Mariel de los 80 no está tan lejos de lo que está pasando en la Cuba de hoy, solo que no es un hecho tan mediático como el Mariel de los 80. Y por eso entonces quizás está pasando más desapercibido, y para el gobierno cubano también es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Y ejecutar este tipo de locura, de atrocidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que en muchos sentidos la realidad de esas películas, más allá de lo abstractas, fantasmal y experimentales que puedan ser, están cimentadas sobre cimientos que están aquí, ¿no? Y que en muchos sentidos también son películas muy políticas. Yo digo que a mí no me interesa hacer un cine político de confrontación directa, pero es inevitable también, ¿no? Aunque sea una obra muy abstracta y muy enrarecida, y muy al margen, creo que también estas películas son muy políticas, en muchos sentidos, ¿no? Aunque no busquen una confrontación directa, ¿no? Con el sistema sí intenta reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que hemos construido, y sobre todo sobre lo que está por venir, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está orbitando ahora mismo alrededor mío en este espacio, y se los comparto. Así que gracias por este espacio. Gracias por No, permitírmelo. gracias a ti, Berenice dice en el chat, muchas gracias por compartir tus últimas horas en Cuba con nosotros. Creo que dijo lo que todos estábamos pensando. Sí, muchas gracias y mucha suerte con todos los nuevos proyectos y los nuevos lugares. También yo decirle a toda la gente que nos está escuchando que las dos últimas películas de Alejandro probablemente las puedan ver en algún festival en línea ahora que seguimos en estos tiempos raros híbridos. Hay varias de sus películas que están en festivales. Hay una en particular que pueden ver ahora mismo en Lima Alterna. ¿Verdad? ¿Es verdad eso? Sí. Terranova está en Lima Alterna ahora mismo, después de ganar un premio. Felicidades por eso también. Y muchas gracias a todos por venir. Creo que, bueno, sí, un aplauso para Alejandro. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Y de nuevo muchas gracias por Gracias a ustedes. por aceptar
ser la primera persona de la residencia y hacer este experimento con nosotros. Y aprendimos mucho del proceso también nosotros de hacer esto contigo. Sí. Totalmente, totalmente. Creo Gracias a que ustedes, gracias a ustedes. Ya tienen un seguidor, así que estaré ahí en las próximas ediciones como público. Ahí estaré, cuenten conmigo. Chao, chao.